El jardín del Edén ya no era más que un recuerdo distante, una leyenda olvidada por una civilización que eligió la oscuridad. La Tierra, pocas generaciones después de Caín, se había convertido en un laboratorio de la maldad. No imagines gente simplemente mala. Imagina una corrupción genética y espiritual absoluta. Cada pensamiento del corazón humano se inclinaba exclusivamente hacia el mal, todo el tiempo. El hombre vivía para la violencia. La sangre inocente clamaba desde el suelo, más fuerte que en los días de Abel. No había amor, no había piedad. Solo la ley del más fuerte dictaba la existencia. Las ciudades eran monumentos al orgullo y fortalezas de crueldad. El creador miró el lienzo que una vez llamó bueno en gran manera, y lo que vio le rompió el corazón. Su diseño más hermoso había fallado en su ausencia. Dios se dolió en su corazón, y fue en el trono del cielo donde se tomó la decisión más terminal de la historia cósmica: un reset, borrar el lienzo. No una corrección, sino un final. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La sentencia estaba firmada. El fin de toda carne había llegado. Pero en medio de este océano de oscuridad, hubo un destello, una excepción. Un solo hombre encontró la única cosa que podía salvar a la humanidad: gracia. Noé, justo, íntegro. Un predicador solitario que caminaba con Dios mientras el resto del mundo corría hacia el abismo. Él no era perfecto, pero era diferente. Él escuchaba cuando otros gritaban. La orden fue entregada en un susurro que sonó como un trueno en el alma de Noé. Una locura lógica, una misión sin precedentes. Hazte un arca de madera de gofer. Las instrucciones fueron ingeniería divina. 3 niveles, compartimentos, una ventana, una puerta. Y lo más importante, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Tenía que ser impermeable al juicio. No era un barco para navegar. No tenía timón ni velas. Era una caja diseñada para una sola cosa: sobrevivir. Resistir la furia que venía del cielo y de la tierra. El mundo, incrédulo, comenzó a reír. ¿Lluvia? Nunca había llovido sobre la tierra. Un vapor subía y regaba los campos. La idea de agua cayendo del cielo era ciencia ficción para ellos. Imagina la escena: un anciano construyendo un transatlántico en medio del desierto, lejos de cualquier mar. 120 años. 120 años de cortar madera bajo el sol inclemente. 120 años soportando las burlas, los insultos, las piedras. El viejo loco y su caja de madera. Pero Noé no se detuvo. Cada martillazo era un sermón. Cada tabla colocada era una advertencia. Su familia, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, eran el único equipo, la única congregación que creyó. Y entonces, el silencio se volvió pesado. La última tabla fue puesta. El olor a brea fresca llenaba el aire. La obra estaba terminada. Lo que sucedió después silenció las risas. La tierra comenzó a vibrar. No eran ejércitos, eran animales. La procesión más extraña jamás vista. Desde los bosques, los desiertos y las montañas, la creación, en un acto final de obediencia instintiva, se dirigió a su refugio. Noé no los cazó, el espíritu los guió. Leones caminando junto a corderos, olvidando su hambre. Aves oscureciendo el cielo. Entraron de 2 en 2, 7 parejas de los limpios. El tiempo se había agotado para la humanidad. Dios dio una última prórroga: 7 días. 7 días con la puerta abierta. 7 días para que alguien, cualquiera, se arrepintiera y entrara. Pero nadie lo hizo. El ridículo se mantuvo hasta el final. Y entonces ocurrió el hecho más aterrador. No fue Noé quien cerró la puerta. La Biblia dice: y Jehová le cerró la puerta. La vía de escape había desaparecido. Silencio total. Una calma insoportable. Y al 7º día la atmósfera se rompió. No fue una tormenta, fue el colapso del sistema. El firmamento estalló. Las compuertas celestiales se abrieron, no como gotas, sino como cataratas cósmicas. Pero el terror no vino solo de arriba.
La tierra se agrietó. Las fuentes del gran abismo se rompieron. El agua brotó hirviendo desde las entrañas del planeta. Volcanes y géiseres explotando simultáneamente. El agua llegó a cada rincón, devorando ciudades, valles y montañas. El pánico absoluto se apoderó de aquellos que se reían. Golpearon la madera del arca, gritaron, pero la puerta estaba sellada por Dios. 40 días y 40 noches de furia ininterrumpida. La naturaleza en su máxima fuerza destructiva. El arca se elevó. Mientras el mundo moría ahogado en su propia violencia, la fe de Noé flotaba sobre el caos. Finalmente la lluvia cesó, pero el diluvio continuó. El agua cubrió los montes más altos, 15 codos por encima de la cima más alta. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca murió. El silencio de la muerte cubrió el planeta, un océano global sin orillas. Y en medio de esa inmensidad, un punto de madera navegaba sin rumbo. 150 días de aislamiento total. Adentro, la oscuridad, el olor a animales, el sonido del agua golpeando. La prueba de la paciencia. ¿Se había olvidado Dios de ellos? Pero Dios se acordó de Noé, e hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas disminuyeron. El arca se detuvo. Un crujido sordo había tocado tierra. Los montes de Ararat. Noé abrió la ventana. Envió al cuervo, que iba y venía sobre los cadáveres flotantes. La muerte aún reinaba. Luego envió a la paloma, la mensajera de la paz. La primera vez regresó sin nada. La segunda vez regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Vida. La tierra estaba resucitando. Noé quitó la cubierta del arca. La luz del sol, el aire fresco. «Sal del arca», dijo Dios. Fue la liberación. Animales corriendo, aves volando, la familia pisando tierra firme después de un año de encierro. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, sino un altar. El primer acto en el nuevo mundo fue la adoración. El olor del sacrificio subió al cielo, y Dios, que había juzgado, ahora hacía una promesa. Colocó su arco en las nubes, un puente de colores brillantes contra el cielo gris. El arco iris no es solo un fenómeno óptico, es una firma, un pacto de que el agua nunca más destruiría toda carne. El diluvio terminó, la vida continuó. Pero la historia nos enseña que el juicio es real y la gracia es la única puerta. Hoy no llueve agua, pero el mundo vuelve a estar como en los días de Noé. ¿Estás dentro o fuera del refugio?